Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en redes sociales, en la cuenta oficial de Twitter de Guatevisión. Queríamos saber la opinión de los internautas y decimos el SF embajador de Estados Unidos será, un 44% cree que será un aliado de CICIG. Muy cerca, un 42% cree que tendrá el papel de árbitro internacional. O sea, pondrá las reglas del juego. Y un 14% más abajo, pues cree que será un aliado de Jimmy Morales. Y bueno, hablemos del tema de CICIG. La referencia directa de CICIG y el embajador Arriaga, tal vez la escuchamos en las audiencias del Senado, en las audiencias de confirmación. Eso fue meses atrás. Muchas cosas han pasado. Y le decíamos antes del corte, si existe esta oportunidad y esta ventana de diálogo, ¿ese diálogo será gratis? Algunas condiciones que se solicitarán al presidente Jimmy Morales. ¿Qué pasará con eso, tema de CICIG y esta crisis? Es que ahí es donde, miren, ahí es donde entramos a las partes tácticas operativas que ya implican la materialización de esos principios. Los principios no van a cambiar. Vamos en el corto plazo. Supongamos que sigue el presidente pidiendo pelo, como decía Estuardo, urgiendo a un diálogo para facilitar la gobernabilidad. Es que en esas condiciones. El tema del diálogo para mí encaja muy bien con esas posiciones pues de la agenda norteamericana. Lo que pasa es que en la agenda Estados Unidos está poniendo otros temas que no necesariamente se han discutido o no necesariamente están todavía en el radar del tema del diálogo. Digamos que el tema central del diálogo hasta el día de hoy ha sido el tema electoral. Pero si entramos a ver algunos de esos temas de agenda norteamericana, están hablando de un tema de reforma del servicio civil. Están hablando de un fortalecimiento de las instituciones del sector justicia. Están hablando de un fortalecimiento de las instituciones democráticas. Y de la auditoría. Están hablando de temas de auditoría. Temas puros de auditoría, Contraloría General de Cuentas, la PGN. Para una recomendación, o sea, al gobierno de Guatemala. Son demasiados temas también. Es que miren, una recomendación para que no digan que solo volamos bate. Pero una recomendación para el gobierno de Guatemala sería, a ver, vaya y consulte esa estrategia. Y en base revise su estrategia. Revise su estrategia. Entonces, en base, trate de unificar temas. Estados Unidos, ¿qué está diciendo? Justicia, servicio civil, está diciendo accountability o rendición de cuentas, está diciendo tema de fortalecimiento de instituciones democráticas, está diciendo fortalecer la autoridad fiscal. O sea, yo creo que se puede plantear un diálogo estratégico nacional sobre esos temas. Y ahí haría un match perfecto, pues una agenda táctica de gobierno con la agenda de estrategia del Departamento de Estado, que ya la estábamos reseñando. Digamos que el tema... De la crisis de hace, ¿qué? ¿Mes y medio? Pues a mí la sensación que me da es que esto ya se está superando. Porque digamos que aquí un poco el marcador en el partido quedó 1-1. Porque al presidente no le funcionó la del non grato porque la Corte de Constitucionalidad se la bloqueó. Y desde entonces pues yo sí veo pues un repliegue en la posición del gobierno. Pero también, por ejemplo, el antejuicio contra el presidente, pues tampoco caminó porque el Congreso la bloqueó. Entonces, digamos, por eso les digo, aquí el marcador global en el juego de ida fue 1-1. Entonces, a ver, yo creería que las condiciones... O sea que el embajador Arriaga es el juego de vuelta. No sabemos qué va a pasar ahí. El video put attention. No sabemos. De ahí, porque no quiere decir que todos se van a ceñir a los mensajes que dice Arriaga. Exacto. Y si no se ciñen a esos mensajes, pueda que en ese juego de vuelta el marcador sea diferente. Pero digamos, esa es posibilidad correcto. Está abierta. Pero dentro de la lógica que está utilizando el gobierno, reunirse con el grupo de, ¿cómo se llama esto? El G13. El G13, ¿verdad? Me parece correcto. Porque una de las preguntas que teníamos aquí, ¿quién va a llamar? Y no solamente quién va a llamar, sino a quiénes va a llamar. ¿Ya? Entonces, aquí creo que esa pregunta se está respondiendo en decir, posiblemente el G13, que es pues sería como decía, preguntaba la encuesta, un árbitro internacional neutro, no sé si utilizar la palabra neutro, porque neutro no tiene nada porque todos tienen intereses. Algo similar, sacando las distancias de lo que ocurrió en Venezuela. Correcto, pero digamos es alguien que está un poquito fuera o arriba del lío interno,
que tenga esa posibilidad, yo no dijera solvencia moral, ni diría solvencia moral. Bueno, interés en que esto se resuelva, sí, no solvencia moral. ¿Verdad? Y una agenda establecida. Obvio que el que dirige el G13 es el gobierno de Estados Unidos. Los demás están ahí, pues, entre bulto y porra y cheerleaders, ¿verdad? Entonces, pero el que dirige ahí la banda es el gobierno de Estados Unidos. Y ahí llegaría débil Jimmy Morales. Lo que pero depende, llegaría con la rosca, la rosca que nosotros aquí hemos dicho que le han asesorado mal y le han guiado a una senda que lo tiene en estos problemas. Sí va así, pero si hace un cambio, cambios estratégicos, que tal vez no van a ser los 180 grados, pero cambios que lleguen a los 90 grados, pues ya tenés un cambio. Que se separe de la juntita. Entonces ya tenés un cambio. ¿Qué demuestras de eso? Es una oportunidad, no solo para el presidente, sino para toda una estrategia que, como decís, Philip, que se tenga, ¿verdad?, de gobierno para avanzar ciertos temas que son de común interés. A nosotros también nos interesa la gobernanza, nos interesa la gobernabilidad, a nosotros también nos interesa la prosperidad, a nosotros también nos interesa la seguridad. ¿Quiénes más preocupados de esos temas que nosotros? Ahora, llega este presidente, llega Jimmy Morales, luego de mes y medio de desgaste por la crisis que, hay que decirlo, él provocó, con poca credibilidad, pocas garantías, pero supongamos que sí quiere acceder a este diálogo. Yo creo que la ciudadanía... Él lo pidió. Porque, como decías... Pidió pelo, pues, va. Estaba en momentos críticos. Estamos jugando tanto y pidió pelo. Pero ¿qué condiciones tendríamos que exigirle a Jimmy Morales para que esa credibilidad se incremente, esas garantías de que se está rodeando de gente diferente y que sí tiene una agenda en contra de la impunidad, en contra de la corrupción y que realmente no está ayudando a otros sectores a pues obstaculizar esta batalla? Yo quiero pensar que el presidente se puede sentar en la mesa de diálogo y que puede tener la credibilidad como el presidente que es, pero en estos momentos, en esas horas tan bajas, quisiéramos ver algún signo, alguna declaración que lo distancie de la postura que ha tenido durante este mes y medio. ¿Va a pasar eso? Es que vean, ahí es donde regresamos a muchos de los pronunciamientos que se hicieron en los días posteriores tanto a la decisión del presidente del non grato como de la aprobación de los 2 decretos del Congreso de la República. Decretos que, por cierto, Arriaga le cuestionó a Óscar Chinchilla en su reunión de esta tarde. En ambos casos, los pronunciamientos que se hizo eran respecto de las actuaciones que los poderes del Estado estaban haciendo y que ponían en entredicho los avances contra la corrupción. O sea, Estados Unidos, los norteamericanos son muy pragmáticos. O sea, Estados Unidos no juzga discursos. O sea, todo ese jueguito, acciones, ¿sí? Miren, todo ese jueguito que hay ahora en redes sociales, en donde, analicemos el discurso, no mencionó corrupción, eso quiere decir que hoy sí valió todo el trabajo de estos 2 años. Miren, eso de ponerse a rebuscar qué palabra dijo, qué palabra no dijo, que si se refirió a fulanito o a menganito, que si cuando le dio la mano lo vio a los ojos. No, pues, aquí sí, de verdad, eso es un excesivo barroquismo tropical. Estados Unidos juzga acciones y punto. O sea, Estados Unidos dice, a mí me interesa gobernanza. Ok, va. Las acciones del Congreso de aprobar esos 2 decretos, ¿van en la línea de la buena gobernanza, sí o no? No. Las acciones del presidente, ¿van en la línea de la buena gobernanza, sí o no? No. Entonces ahí es donde la representación norteamericana dice, pues, me preocupan los avances de lo que está pasando aquí, en una forma de decir, a mí no me interesa tu discurso, a mí no me interesa que si usas la palabra adecuada, a mí no me interesa tu video, no, a mí me interesa tus acciones y que tus acciones sean congruentes respecto de lo que nosotros, como Estados Unidos, pedimos de Guatemala. Eso es lo que juzgan los representantes. Lo que va a determinar todo. Digamos. Cabal, entonces, por eso les digo, esto es un asunto en donde ya quitémonos los ojos de ese barroquismo de querer jugar con los conceptos que se usó AVE. No, aquí miren, esto es un asunto de acciones concretas. La embajada puede perfectamente caminar con Jimmy Morales si él en acciones traduce el discurso de abanderar la batalla contra la impunidad. Sí, pero tampoco no es que los discursos no sean importantes, al contrario. La comunicación, también, qué se hace y cómo se comunica son 2
dos componentes de un mismo, de un mismo acto, pues, ¿verdad? A hacerlo, comunicarlo y decirlo. Si no, el presidente y gobierno no estuviera hoy diciendo, nos reunimos con la comunidad internacional, ellos están de acuerdo con el diálogo y todo esto. Y qué bien, pero ¿cuál es la acción? La reunión con la comunidad internacional, declaraciones de los que apoyarían un diálogo, que estarían todos de acuerdo y apoyarían esto. ¿Cuál sería la siguiente acción? Llamar al diálogo. Preguntas a quiénes se va a llamar, establecer, no sé, una petición de paz con el choque que hubo con CICIG. Tiene que haber algo bastante claro también, claro, fuerte y que resuene para decir lo que dije va acompañado de la acción y que cada acción sea la garantía de lo que digo. ¿Saben que va a ser interesante la fecha 10 cuando se presente el informe de CICIG? Bueno, se giran invitaciones a los presidentes de los organismos del Estado. El presidente Jimmy Morales tiene una invitación para ese acto. Veremos también qué pasa ahí, ¿no? Y que es que miren, puede que ahí sea, pensemos, es esperar que ahí así bajen como, las miren, posturas. cabal, esperar como que una disculpa pública de los dos no. y mira, perdón el antejuicio, perdón el non grato, seamos amigos, no va a pasar, no va a pasar. Pero, por ejemplo, acciones, digamos que una acción que creo yo que en general Estados Unidos, Naciones Unidas ha aplaudido, es que desde que la Corte de Constitucionalidad suspendió la declaratoria de non grato, no hemos visto ningún movimiento de parte del Ejecutivo por pues tratar de encontrar ahí alguna salida de cómo descabecharse al comisionado. Ya no lo han hecho, o sea, hay que reconocerle ese punto al gobierno en el sentido de que respetó la resolución de la Corte y pareciera pues que reconoció que les metieron el gol y que, se echó para atrás. Entonces creo que ahí hay una acción que se puede juzgar y decir, bueno, pues ahí metió la pata, pero ahí la dejó, ¿verdad? Bueno, el presidente lo dijo, los presidentes no se disculpan, digo. Sí, es que él mismo no lo hablan de dijo. arrepentimientos. Y no se arrepienten tampoco. Cabal, y si se dan cuenta en la conferencia de prensa de ayer, tampoco ya no hizo ninguna referencia al non grato, etcétera, etcétera. Es más, hasta ha suavizado mucho la actuación, el discurso en términos de lo que se va a solicitar a Naciones Unidas. Y dado que formalmente, o sea, ya pasó, ¿qué? Mes y medio. Dado que formalmente Guatemala no ha iniciado un proceso que, de acuerdo a los conocedores de procesos internos de Naciones Unidas, va a tomar varios meses, pues también ahí hay un asunto en donde también dice, bueno, pareciera que ese asunto... ¿Creen ustedes que el presidente topó en el discurso de la Asamblea de Naciones Unidas? De ahí ha venido... O simple y sencillamente un cambio. entiende que una petición de naturaleza lo mete al país en una crisis que tiene repercusiones, no solamente para él, ni solo en lo político, sino que tiene repercusiones muy en lo económico. Y esa es la parte que yo creo que sí debe hacernos pensar a todos, que esas acciones, ¿verdad? Tienen repercusiones en otros ámbitos, ¿verdad? Que no solamente es en el ámbito de permanecer como gobierno, tener, no sé, un competidor o decir justicia selectiva, sáquenlo, ¿verdad? Sino que tiene repercusiones en la economía. Y voy a la economía porque esos son los titulares hoy. Mira cuánto ha caído la confianza, hasta dónde ha caído la confianza en la economía de Guatemala. Entonces, eso sí tiene, y se compara mucho con el caso 2015 del depuesto, del renunciado Otto Pérez Molina. Un punto, y que creo que también de nuestra encuesta también está mal planteada, y que creo que también es algo que nos tenemos que cambiar. Nos tenemos que quitar esa visión dicotómica de que esto es blanco versus negro, Real Madrid, Barça, rojos versus cremas. O sea, las posiciones de apoyo a CICIG, MP, lucha contra la corrupción, no son mutuamente excluyentes de las posiciones de apoyo al gobierno. Lo que pasa es que en este juego, la narrativa que se ha querido generar o conmigo, es que o estás mí. Conmigo o estás contra mí, lo cual no es así, señores. Miren, nosotros hemos estado con esto. Disculpa que me ría, pero porque tenés razón, pero digamos, la pregunta es, ¿y en qué momento el Filip se fue a la izquierda? ¿Y usted en qué momento se volvió comunista? ¿Usted es sordo? ¿En qué momento se volvió comunista? No se trata. Entonces, miren, si no es izquierda y derecha, si nuestro objetivo es ir en contra del ladrón, o sea, agarrar al ladrón. Y el ladrón no le pregunta a usted de izquierda o de derecha, no.
el ladrón es el ladrón, el corrupto es el corrupto. Entonces, el corrupto no anda viendo qué cree y cómo piensa usted. Mire, y entonces, el punto al que yo quiero llegar con todo esto es que esa visión dicotómica de decir, entonces es que Arriaga va a trabajar con el presidente y no con CICIG, eso no es así. Como tampoco es igual de equivocado decir es que va a trabajar con CICIG y no con el presidente. No son excluyentes entre sí. Arriaga va a trabajar con quien esté. Y esa es la oportunidad ahorita, dadas las circunstancias del presidente Jimmy Morales. Tiene una excelente oportunidad. Atención, Jimmy Morales. Tiene una excelente oportunidad. Y ojo, miren, que cae dentro de los tres elementos el pragmatismo norteamericano. Todd Robinson trabajó con Otto Pérez Molina hasta un día antes de su caída o de que le iniciaran el antejuicio. Es decir, la renuncia. Estados Unidos trabajó con Muammar Gaddafi en lo que cabía posible, porque ahí sí no se podía hacer mayor cosa, hasta el día que cayó. Esto es una dinámica que no quiere... A ver, al final se trabaja con las instituciones, quien esté en las instituciones. Entonces, quitémonos también esa lógica dicotómica de querer ver que es o A o B y el embajador viene a echarle sus huevos a A o a B. Eso no es así. O sea, esto es un proceso en donde hay un proceso institucional, una serie de objetivos y en donde hay que trabajar por unos objetivos en común. Y entonces, si las dos instituciones, o las N cantidad de instituciones de la sociedad, se alinean en torno a ciertos objetivos, van a trabajar con todas. Si hay algunas que no se alineen con esos objetivos, nos van a dejar de lado. Ahí se verán los cambios. Bueno, vamos al corte de la etiqueta SF embajadora. Regreso, hablamos de qué ocurre en el Congreso de la República. Ojo, porque también ahí llegó el embajador y ahí están los diputados en la Comisión de Asuntos Electorales haciendo algunas propuestas que vamos a discutir más adelante. Volvemos.